a escuchar a la profesora Claudia Rosas, doctora en Historia de la Universidad de Florencia, en Italia, magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde desempeña como catedrática del Departamento de Humanidades. Actualmente es coordinadora del Programa de Estudios Andinos, miembro del Comité Asesor de la Maestría en Estudios Culturales y coordinadora de la Licenciatura en Humanidades con mención en Estudios Peruanos. El tema es la periferia como centro, reforma, revolución e imaginario político en el Virreinato del Perú. Profesora Claudia. Buenas noches. Me va a tocar la difícil tarea de cerrar hoy día el evento. Quería empezar agradeciendo la gentil invitación de Heraclio Bonilla a participar en este evento tan interesante que, más allá de ser una conmemoración de las independencias, enmarca el tema dentro de una problemática mucho más compleja y mucho mayor, como es el tema de la cuestión colonial e incluso la descolonización y lo postcolonial. En esta ponencia quería reflexionar acerca de tres coyunturas políticas, tres momentos que encuentro muy importantes en el desarrollo de la independencia en el Perú. Estas corresponden, la primera, a 1780, que se da con la rebelión de Túpac Amaru II en este momento. La segunda es hacia 1790, con el impacto de la Revolución Francesa en el Perú. Y la tercera es en 1808. En este arco de tiempo que va desde 1780 a 1808, lo que planteamos es que se dan una serie de transformaciones que van a ser muy importantes y fundamentales. Con respecto a la primera coyuntura, la de 1780, ha recibido mucha atención por parte de los especialistas de la historiografía peruana, y el impacto de esta revolución fue bastante grande. Conocemos hoy día la composición social de los que participan en la revolución, no solamente son indígenas, también criollos. Es una rebelión que tiene un impacto muy grande porque va a darse en una de las regiones más importantes del sur andino para la economía y el funcionamiento del sistema colonial, y va a llevar a una represión violenta muy fuerte. Los estudios de Scarlett O'Phelan en este sentido han colaborado mucho para el conocimiento de este periodo. Y esto también va a tener consecuencias sobre la élite indígena, ¿no? Porque aquellos que habían apoyado a la gran rebelión van a ser prácticamente descabezados, mientras que aquellos que han apoyado al poder realista para suprimir y reprimir la rebelión van a insertarse dentro del sistema colonial a través de las milicias, a través del clero, lo cual va a entrar en contradicción con este nacionalismo inca que se va a dar durante esta centuria, es decir, esta revalorización del pasado inca, del pasado indígena, para pedir reivindicaciones dentro del sistema colonial. El segundo momento, que es hacia 1790, no había recibido la atención de los historiadores. Prácticamente la historiografía planteaba dos extremos. Por un lado, la Revolución Francesa era un factor externo de la independencia, entonces dentro de esta visión rosa de un proceso impulsado por la Ilustración, el mestizaje, las ideas liberales, se había llegado finalmente a una independencia, y que este elemento externo había tenido un gran impacto en la búsqueda de la liberación. Mientras que de otro lado,
la historiografía más cuestionadora había planteado que este hecho no tenía prácticamente que ver con el proceso interno que se daba en el mismo ámbito peruano, andino, y que era un factor que había sido prácticamente sobredimensionado por la historiografía. Entonces nosotros nos vamos a detener más en ese momento, en esta coyuntura, porque pensamos que es muy importante para entender los cambios que se producen en este momento. Y finalmente está 1808, pero 1808 es también un momento interesante porque ahí nos damos cuenta que la independencia se va a producir, en el caso que estudiamos, por un acontecimiento además sumamente fortuito, entre comillas, que es la invasión napoleónica de la península ibérica, el vacío de poder. Pero que en el caso peruano, lo que planteamos es que en este periodo que va de 1780 a 1808, se va a dar un reforzamiento del conservadurismo político y social de la élite, sobre todo en Lima. Lima se convierte en el centro del poder, por eso incluso Heraclio Bonilla y Karen Spalding, en un artículo sumamente interesante que causó mucho impacto en su momento, hablaban de una independencia concedida más que obtenida. Sí, efectivamente. Y a esto Scarlett O'Phelan replicaba que hubo intentos y proyectos de liberación en otras partes del virreinato, y esto es muy interesante. Sí, pero en el caso de Lima, no, esto no se da. Hay un reforzamiento de este conservadurismo de la élite, pero es una élite conservadora, pero es una élite modernizadora. Es una élite que tiene un miedo profundo a la revolución, lo que les comentaba Antonio en su ponencia para el caso de Nueva España, para el caso del Virreinato de México. Y es una élite que va a buscar el mantenimiento del orden colonial. Entonces, mientras George Lomné en su ponencia hace unos días nos hablaba del desmantelamiento de estas cuerdas de la imaginación, en el caso del Perú, en el caso de Lima, más bien lo que nosotros vemos es un reforzamiento de estas cuerdas de imaginación o de este lazo colonial, ¿no? En una élite profundamente conservadora en el terreno político-social, pero que a la vez es modernizadora. Vamos a entender a qué nos referimos con esto. Y esto es fundamental para entender para entender a cabalidad el proceso de independencia en el Perú y por qué además tenemos en el Perú una independencia tardía. Nosotros vamos a estar reflexionando sobre este tema hasta el 2024, incluso algunos dicen hasta el 2026 con la capitulación del Callao de Rodil. Entonces es interesante ver que entre otros factores, porque los historiadores nunca explicamos un proceso histórico a partir de un solo elemento, sino de varios elementos, pero como uno de los factores fundamentales es este conservadurismo y temor de la élite que convierten a Lima en un centro de poder, ¿no?, frente a las demás regiones. Tanto es así que cuando llega a San Martín fue más bien el miedo, el temor a la sublevación de indios, esclavos, castas, lo que va a llevar a la incluso invitación de los ejércitos patriotas en el contexto de la salida del virrey La Serna, que había ido hacia el Cusco. Pero en fin, eso es ya más adelante, esa es otra historia. Volvamos a estas élites. Estas élites reflejan una modernidad política muy interesante. En este periodo se está construyendo una visión de lo que es la nación. En esta visión hay una construcción de lo que es el indio, de lo que es la mujer, que son temas que hemos también estudiado, de lo que es el territorio, ¿no? Entonces es una construcción criolla, es una construcción elitista
pero sumamente interesante porque está al día de todos los debates europeos, de toda esta modernidad europea que no es asumida directamente, sino que es reprocesada y reflexionada en términos de algo original. Y esto original tiene que ver con el desarrollo de este nacionalismo no solo inca, sino criollo, que generalmente en la historiografía los había visto divididos, pero los trabajos recientes están demostrando que hay muchos elementos de intercambio y que la población criolla también está participando de esta construcción de identidades, de memorias que van a redefinir el lazo colonial y las dinámicas de dominación y subordinación. ¿Cómo se da este proceso? Porque en realidad estoy haciendo una síntesis para luego entrar en realidad en la ponencia. Esto se dio a través de mecanismos modernos de difusión de la información que abarcaron muchos soportes para la construcción de esta memoria. El periodismo, por un lado, Lima en la época va a tener 4 periódicos, para ser una ciudad, una capital, era un número importante. Se va a desarrollar cada vez una lectura más política, como ha demostrado Víctor Peralta, ya no tan religiosa, y entonces la gente empieza a consumir temas políticos, se va entrecruzando la producción textual escrita con las conversaciones que se dan en los espacios de sociabilidad. Y esto está demostrado en las fuentes. Cuando uno revisa todas las fuentes para la década de 1790 y para 1808, encuentra este dinamismo de los espacios de sociabilidad, donde no solamente está participando la élite, sino también sectores populares de la ciudad, leyendo en voz alta, discutiendo las noticias, lo que va a llevar a una transformación de la cultura política en este periodo. En ese sentido, discrepamos con François Javier Guerra cuando dice que esta modernidad de la cultura política arranca más bien en 1808. Para el caso peruano, planteamos que se inicia antes, hacia 1790, ¿no? Claro que Guerra trabajó mucho más el caso de México. Muy bien, entonces haciendo este preámbulo, ¿no?, de en realidad lo que queremos decir, ¿cómo imaginaron la nación estas élites locales a través de la Ilustración y esta modernidad política? Entonces, los ilustrados peruanos efectivamente estaban imaginando el país que habitaban con los múltiples aspectos que lo componían. Y esta imagen se construyó a partir de una mentalidad ilustrada, una visión ilustrada, que si bien abarcó a los sectores de élite, también llegó a ciertos sectores de la cultura popular, como han demostrado los trabajos de Juan Carlos Estenssoro y otros autores. Esto se dio en el marco del impacto del reformismo borbónico en el Perú, un modelo que buscaba reforzar el lazo imperialista con las colonias, y dentro de estas medidas no solamente se consideraron aquellas de carácter administrativo, militar, económico, sino también los proyectos de carácter cultural. Estos fueron sumamente importantes, como los trabajos de Fischer, la recopilación de ensayos de Ofeland han demostrado. ¿Y por qué esto es tan importante para entender